Desarrollar el taller correspondiente a el tema de pronósticos, para lo cual tenemos un taller donde vamos a aplicar las técnicas que hemos visto en la parte teórica. El taller dice lo siguiente. La empresa Barcel S.A. desea elaborar el pronóstico de ventas o de la demanda para uno de sus productos de mayor demanda en el mercado, el cual se conoce como chicharrones Barcel. Este pronóstico de la demanda se requiere para el mes de octubre de 2019. Se deben considerar N2, N3 y N4, es decir, vamos a hacer pronósticos para promedios móviles de orden 2, de orden 3 y orden 4, sabiendo que los últimos meses el área de mercadotecnia ha registrado la información histórica y él la presenta en la siguiente tabla. ¿Qué nos piden ahora? Que a través de la fórmula de promedio móvil, con gráfica y con análisis de datos, nosotros lo hagamos. Es decir, nosotros podemos utilizar la fórmula y la parte gráfica, insertando la fórmula de manera manual o con función de Excel, o podríamos hacerlo también a través de análisis de datos que se encuentra aquí en datos. Análisis de datos que lo habíamos activado para cuando hicimos el histograma y cuando hicimos análisis descriptivos, es decir, estadísticas descriptivas, en la sesión de síntesis de información, es decir, en la sesión de simplificación de datos a través de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En este caso, nosotros vamos a aplicar los modelos de pronóstico para series, para pronósticos móviles o medias móviles en estos tres órdenes. Entonces, para lo cual voy a abrir un poquito la pantalla y voy a aplicar las fórmulas. Aquí las fórmulas serían, miren, se coloca esto en amarillo para que usted tenga una referencia de dónde va la información. Para lo que está en amarillo no aplica en el pronóstico. Es decir, el pronóstico de una media móvil de 2 trabaja sacando los promedios sucesivos de 2 en 2 de los registros reales, pensando que esos promedios van a pronosticar el siguiente. Es decir, que si yo quiero pronosticar marzo, yo tendría que tomar el valor de enero y febrero y tener un valor móvil o promedio, se dice móvil porque él se mueve para los siguientes meses. Ese promedio va a representar lo que yo espero como demanda en marzo del 19. Si yo quiero el de abril, sería entonces el de febrero y marzo, y así sucesivamente. Entonces la fórmula aquí sería promedio de los dos primeros, miren, por eso es que se nos situamos aquí, y luego, miren, ahí está la función promedio de los dos primeros. Ya hecha esta función, podemos copiarlo hasta el mes que queremos pronosticar, que en el mes que queremos pronosticar tenemos los dos anteriores. Miren, observen aquí, sería el promedio de octubre, sería el promedio de 40 y 50, que sería el mes de agosto y septiembre. Ustedes dirán, bueno, ¿pudimos haberlo hecho directamente? Sí, pero en este caso es porque nosotros después vamos a analizar cuál de las dos o las tres técnicas o promedios móviles, sus órdenes están más cercanos de los valores reales. Vamos a ignorar esto y vamos entonces a hacer el promedio, igual promedio, para 3, 1, 2 y 3. Para los tres primeros. Y luego llego hasta abajo. Miren, si me pongo en el de abajo, estoy promediando los tres últimos, es decir, julio, agosto, septiembre, para pronosticar octubre. Esta técnica es muy utilizada, sobre todo cuando quiero pronósticos rápidos. Y estoy pensando que los últimos meses tienen algún tipo de afectación en el siguiente mes. Entonces, en este caso voy a hacer un promedio móvil de 4, que serían los 4 primeros. Lo copiamos hasta el mes de octubre para tener su pronóstico. Estos serían los pronósticos del mes de octubre con un modelo de pronóstico de media móvil de 2, 3 y 4.
que nosotros después podríamos graficar de la siguiente forma. Insertamos un gráfico lineal, ponete de puntito porque sea mejor los puntitos, y luego ya nos salen directamente quiénes son los pronósticos 1, 2, 3, lo que significan cada una de las líneas, y vamos a colocar en el eje de las X los periodos que serían enero, febrero, marzo, abril, o sea, los meses. Y aquí vamos a poner promedio móvil. Se puede decir promedio móvil o media móvil. Vamos a poner promedio móvil, porque ahí están abajo cuáles son. Y pronóstico demanda, pronóstico de la demanda de chicharrones, que dio antojo, chicharrones Barcel. Y entonces el pronóstico de la demanda de Barcel. Entonces aquí tenemos el pronóstico de la demanda, es para el mes de octubre. Nosotros tenemos nuestra gráfica que nos ayuda a verificar esto, quién está. Mire, faltó algo importante, me faltó verificarlo con la demanda. Entonces, pero eso si eso ocurre, no pasa nada. Pongo seleccionar datos, yo voy a poner agregar, y voy a poner, ¿qué es lo que voy a agregar? Yo voy a agregar la demanda, y la serie corresponde a estos valores que están aquí. No ha pasado nada. Y Excel me lo permite hacer. Y ya yo tengo, lo único que tengo que editar aquí, ya yo tengo completita mi gráfica. Se me había pasado colocar el valor de la demanda real. Esta es la demanda real en lila. ¿Ve? Yo tengo el pronóstico de 2, el de 3 y el de 4. Entonces mi real es el pronóstico 2, 3, la demanda es el lila, el morado. Entonces si observamos, nosotros tendríamos, miren, los pronósticos están muy cercanos, el de 3, 4 aquí, pero nosotros podríamos verificar, si no lo podemos ver manualmente mejor o gráficamente mejor, aquí pareciera que el promedio de 2 es el que se acerca un poco más al real. Entonces nosotros lo podríamos hacer buscando esas diferencias de esta forma. Nosotros podríamos hacer esto para ver cuál es el que se acerca más. Yo voy a copiar nuevamente esto aquí. Y aquí lo que voy a sacar es esto, la calidad de cada uno de ellos, y hacemos lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a sacar la diferencia cuadrada que existe entre cada valor y su pronóstico. Pero en este caso, o al revés, porque da lo mismo, porque a la larga yo voy a despreciar el signo. ¿Qué pasa aquí? Que yo voy a hacer la fórmula desde aquí y luego voy a quitar las que no aplican donde están los vacíos o los espacios vacíos, porque no aplicaba hacer el pronóstico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sacar, voy a poner potencia, te lo voy a elevar a la 2, potencia, ¿de qué? La potencia de la diferencia entre, voy a decir, el pronóstico y la demanda, si la demanda fuera el promedio, el valor real, ¿verdad? ¿Ves? El valor, vamos a hacerlo mejor así. La demanda menos el pronóstico. Y luego, punto y coma, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para que se desprecie el signo de la diferencia, porque va a tener diferencias que van a estar por encima y por debajo. Entonces yo voy a sacar. Pero yo sé que mi demanda, esta que está aquí, va a ser un valor fijo, pero va a ser fijo para la columna, es decir, para la columna donde está la información, que sería la columna C, y va a ser libre para las filas para poder llevar la fórmula a los distintos elementos de pronóstico. Si hago aquí, entonces sería potencia de ¿qué?
de la diferencia entre la demanda y el valor estimado, manteniendo fija esta columna y libre las filas para los diferentes meses, y lo voy a elevar al cuadrado. Este sería su. Y lo voy a llevar aquí y lo voy a llevar hasta aquí. No el pronóstico porque no tengo el valor real del pronóstico. Si lo tuvieras decir que ya hice el pronóstico y tengo el valor real de la ocurrencia, entonces lo coloco para ver la magnitud de la exactitud de los pronósticos. Es decir, porque aquí yo tengo los 2 primeros no aplican, los 3 primeros no aplican y los 4 primeros no aplican. Después que yo tengo eso, esto que estoy haciendo es sacando la diferencia entre las diferencias que existen entre la demanda real y lo pronosticado. Luego nosotros vamos a sacar aquí lo que se llama, vamos a hacer la suma de cuadrados. Cuadrados. Después vamos a sacar aquí el cuadrado medio. Bueno, voy a ponerle el valor real. Esto sería, después voy a sacar, esta es la suma de cuadrados, voy a sacar el cuadrado medio, que es la varianza. El error. Ustedes pueden poner aquí varianza entre paréntesis. Varianza. Y luego vamos a sacar varianza, esta de más. Vamos a sacar después la desviación estándar. Lo estamos haciendo manual. Desviación estándar del pronóstico. Entonces, esto se llama error de estimación. Entonces voy a poner esto así, más chiquito, y así. Lo vamos a poner así, o podemos ampliar esto aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la suma de cuadrados sería, vamos a sumar todos estos que están aquí. Ya nosotros podemos visualizar. Voy a bajarle a 2 decimales. A 2 decimales. Y luego entonces voy a sacar el cuadrado medio, que sería lo siguiente. Tomo este valor, ¿verdad? Que lo voy a dividir entre el número de registros. Pero en este caso, si yo quisiera hacerlo automatizado, o sea, sin tener que estar contando uno a uno, yo pongo aquí que aquí voy a poner contar, entre contar los elementos que tengan algún valor. Ahí está. Contar, cuéntame aquí, miren, yo tengo aquí, ellos son 7. Entonces él me está en el denominador contando que son 7. Pero me lo va a hacer para el resto. Voy a bajar un poquito los decimales. Y luego voy a sacar el error de estimación, que sería igual a la raíz. Miren que como nosotros elevamos al cuadrado, nosotros perdimos los signos, lo que nos ayuda a nosotros poder hacer el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Y entonces el error de estimación más pequeño lo tiene la media móvil de 2. Entonces vamos a colocar aquí así esto. Y vamos a colocar esto así. Esto se llama la suma de cuadrados, es decir, yo he elevado al cuadrado la diferencia entre el valor real y el promedio. Y luego aquí tengo el cuadrado medio, que sería el tomar la suma de cuadrados, suma de las diferencias cuadradas, la suma de cuadrados de todos estos que están aquí, y los voy a dividir entre el número de datos. Entonces uso esta fórmula, sumo y divido entre contar y señalo los elementos para que me cuente cuántas celdas tienen valor. Y después voy a aplicar la raíz cuadrada. La primera se llama suma de cuadrados, la segunda, que es la varianza, le llaman el cuadrado medio del error, y a la tercera le llamamos error de estimación o desviación estándar. Quiere decir que la más precisa es la número 2, es la que más se acerca a los valores reales. Y yo aquí le voy a poner un recuadro y aquí le voy a poner salida
del modelo. Entonces, aquí nosotros lo hacemos así, aquí porque tenemos 3 modelos, nosotros podríamos entonces compararlo. Y ya vimos que este es el mejor. Vamos a ponerlo aquí con verde, para que sepamos que este es el mejor. Vamos a señalarlo todo. Es el que más, no es que sea el mejor entre los 3. Si usamos otro pronóstico, otro modelo de pronóstico, entonces verificaríamos lo mismo, cómo se pronostica y cuáles serían sus resultados. Entonces, si yo quisiera hacer esto con análisis de datos, hacemos lo siguiente. Vamos a llevarnos esto. Copiamos, voy a copiarlo acá abajo. Vamos a abrir otra hoja. Y aquí, por ejemplo, voy a pegar. Y voy a quitar lo que no corresponde. Entonces, si yo quisiera sacar estos valores, hacemos lo siguiente. Me coloco, vamos a buscar la aplicación, la herramienta, nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos. Análisis de datos está activado en sus computadoras desde que hicimos el histograma e hicimos análisis de datos para, creo que hicimos para un ejercicio de rendimiento donde le enseñé una aplicación de este componente. Pero si no, para recordarles, él se activa de la siguiente manera. En datos, a mano derecha debería aparecer análisis de datos. Si no aparece, usted se va aquí a archivo. Los que tienen otras versiones de Excel se van acá donde está la ventanita. Me voy aquí a archivos y me voy aquí a buscar complementos. Opciones, perdón, opciones. Y en opciones busco complementos. Y en complementos de Excel busco, donde dice administrar complementos de Excel, me voy a ir y me sale esta pantalla. Miren, yo tengo herramientas para análisis VBA, el Solver, esa herramienta para análisis VBA, creo que es para cuando se hacen macros, y el Solver para activar esa opción. Entonces, él debe tener una X. Si no la tiene una X, usted la coloca, le pone aceptar. Los que tienen, por ejemplo, versiones más viejas de Excel o tienen Mac, usted lo van a encontrar en herramientas. Se va acá arriba y busca herramientas y después busca dentro de herramientas complementos y en complementos usted va a encontrar los diferentes complementos de Excel que usted puede acceder. En este caso, nos colocamos aquí. No necesariamente que se coloque, vamos a poner a analizar datos. Esperamos que se active. Miren que ahí está estadística descriptiva. Aquí estaba el histograma. Voy a tomar el de media móvil. Le doy a aceptar. Tomo los rangos de los datos, que son estos que están. Yo puedo tomar desde la demanda, desde el nombre del título de la variable, pero tendría que colocar rótulos en la primera fila. Si yo no escojo, sino que yo escojo desde aquí, me voy acá y escojo desde aquí, sin agarrar el título, simplemente no coloco nada. Es opcional. El intervalo son la media móvil de cuánto es. El orden es de 2. Y mi rango de salida, lo quiero, por ejemplo, un rango de salida que esté aquí. Las opciones de salida. Le voy a decir que yo quiero que aparezca aquí. Ahí voy a tener. Yo le puedo crear gráfico y que me calcule el error típico. Pero no lo voy a poner aquí porque como tengo unas columnas, el error típico ya me lo calcula aquí. Después yo le voy a hacer una demostración de eso. Eso es cuando nada más hago uno. Entonces quiero la salida en ese lado y quiero el gráfico. Van a verificar, miren que ya me los coloco aquí. Debí colocarme más abajo. Si me voy aquí, perdón, me coloqué mal, debí colocarme en el que estaba más abajo, pero no importa. Aquí está la media móvil. 32.5, 31.5 y al final me da 45. Solo que yo me coloqué mal. Yo lo que hago es esto, corto, me coloco aquí. Entonces, cuando voy a hacer la siguiente, móvil de 3, me voy acá y bueno, el gráfico se me movió, pero vamos a pedirlo ahorita. Aquí sería
el pronóstico y el real. Lo único que no lo voy a pedir para el resto porque si yo voy a hacer una media móvil única, o sea, una de 3, después una de 4 o separadas, sino que no las voy a hacer juntas, sí cabe hacer esto, porque ella me va a sacar el pronóstico y el real, ¿verdad? Pero en este caso, esto, aquí estoy viendo pues el real y el pronóstico con la media móvil de 2. Como estábamos con los otros 3, nos cambia un poco la escala. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si observo, son los mismos registros. 37.5, 32.5, etc. Entonces, aquí yo lo voy a eliminar. Después lo vamos a hacer todas juntas como está el de acá. Entonces, después yo voy a hacer el de 3. Voy a insertar datos. Usted puede hacerlo así, pero vieron que con la fórmula también se puede hacer. Los datos son los mismos, es decir, mis datos aquí son los mismos. Voy a hacerlo para que repitan. Aquí. Y mi media móvil ahora es de 3. El lugar donde yo quiero que quede es aquí. Así voy a decir que quiero que quede aquí. Le pongo ahí, no aplica. Y le voy a decir nuevamente crear el gráfico para que lo vean. Era arriba. Es que no sé dónde, por eso es que me gusta hacerlo manual. Pero aquí, bueno, aquí lo que hacemos es, lo coloco aquí. Y tenemos los mismos resultados. Vamos a bajar un poquito los resultados. O sea, usted puede usar cualquiera de las técnicas. Y si me voy acá, 31, 28, 24, vemos que me da 31, 27, 2 que es 28 y 24. Es decir, que estoy obteniendo los mismos resultados a través de esta técnica. Y luego entonces yo voy a decir que voy a hacer una media móvil de 4, datos, análisis de datos, media móvil. Los datos son los mismos, aquí es 4, pero donde me voy a desplazar, ¿verdad? Voy a desplazar aquí, le doy a aceptar y me genera los resultados. Voy a poner un solo decimal y se observa, tengo los mismos resultados acá, 28, 27, 25, 8. Es decir, yo lo puedo hacer y lo que hago aquí es quitar este mensaje. Final de cuentas, yo voy a quitar donde dice no aplica, no aplica y no aplica. Y yo puedo hacer mi gráfico de mis 3 pronósticos o tipo de pronóstico. Inserto gráfico, 3 métodos y voy a encontrar el real, ¿verdad? Él me cambia la escala cuando lo hago individualmente, me dice quién es más cercano. Y luego de eso yo obtengo, y voy a colocar entonces la base. Es decir, a quién corresponde el eje, perdón, no es este, aquí. A quién corresponde el eje de las X, siempre debe ir la información y terminamos. Lo demás es igualito que el anterior. ¿Sí? Si yo quisiera usar nada más para uno solo, supongamos que yo no hubiera querido esto, sino quería un promedio móvil, voy a borrar esto. Un promedio móvil de 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, para que veamos las otras cosas que podemos conseguir a través de análisis de datos. Pongo datos, análisis de datos, media móvil, está señalado el área, voy a pedirle un pronóstico de 2, me voy a colocar aquí, y le voy a dar, quiero que me cree el error típico. Entonces si observamos, estos son los errores típicos. ¿Ves? Ya me está saliendo aquí. Esto me da... Este error típico lo calcula esto para esto, hace un promedio y me dice exactamente las diferencias, esto es la suma ajá, de x menos y al cuadrado de estos valores contra estos valores.
y luego lo divide entre 2, saca un promedio de cada uno de ellos, para cada uno. Está sacando para cada uno, para cada estimación, el valor va a ser diferente, pero me dice, si lo hiciera con la misma técnica y los diferentes componentes, yo tendría que buscar en esta técnica del cálculo del error para cada uno dentro de su grupo. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente, tendría que hacer para el pronóstico 2, para el pronóstico 3 por separado y después sumar, y el que me dé menor va a ser el que tiene menor error de estimación. Y como se observa aquí, si yo graficaba, por ejemplo, vamos a ver, si ya, porque nada más sería con la escala de este, si yo grafico este con este, ellos van a estar más cercanos si los hago por separado, que si no se ajusta la escala del resto. Entonces, así nosotros realizaríamos este esquema. A mí particularmente me gusta más hacerlo con la función, porque yo puedo, si yo quiero, yo puedo ir, mira, aquí me van agregando, estos son los valores anteriores. Yo podría hacer mi gráfica final y podría sacar mi calidad en un mismo cuadro. Entonces, vamos a partir entonces de este ejercicio y terminamos con las medias móviles. También van a, si ustedes se ponen a revisar libros, dependiendo del el autor y la profundidad del promedio móvil que queramos hacer, hay promedio móvil centrado y no centrado y muchas variantes de los promedios móviles de acuerdo a si yo tengo un número par o impar de datos. De caso, esta es una forma sencilla de calcular el promedio móvil. Vamos a ver el suavizamiento exponencial. Aquí, por ejemplo, aquí, esto cambia, esto sería el valor. Voy a buscar la información para colocarla bien aquí, porque aquí no está de forma correcta. Voy a buscar la fórmula para traerla al... Acá, la fórmula es la siguiente. Bueno, aquí está más chiquita, mejor. Vamos a ver la fórmula, ¿dónde es que estaba? Aquí está. Yo tengo aquí, esto que está aquí. Voy a cortar y pegar. Voy a tenerlo de este lado. Y esto que está aquí sería la fórmula. Aquí me dice, Y es igual, donde A es el pronóstico del periodo anterior. Este es el pronóstico del periodo anterior. Pronóstico, porque recordemos que él hace el ajuste de acuerdo al pronóstico del valor anterior. También ustedes van a ver que hay fórmulas que varían también, donde no usa el factor del complemento, sino que usa la diferencia de los valores. Y aquí sería el complemento, se multiplica por el valor el valor real del periodo. Yo lo que he hecho es que he buscado aquí alfa por el pronóstico del periodo anterior más 1 menos alfa por el valor real del periodo anterior. Yo estoy usando aquí, y alfa es la constante de suavizamiento. Yo voy a hacer esto, voy a poner esto, lo voy a eliminar. De todas maneras ponen las diapositivas para que recuerden. Yo estoy usando el algoritmo que utiliza el Excel, porque eso también depende. Pues, si ustedes son curiosos y empiezan a buscar en diferentes libros, hay diferentes formas de expresar el suavizamiento exponencial y de calcular. Vamos a usar este, que este es el igual, porque lo voy a hacer también manualmente y lo vamos a hacer también a través de análisis de datos. Y como le vamos a hacer análisis de datos para comparar, yo estoy usando el mismo algoritmo que utiliza análisis de datos, que utiliza el pronóstico del periodo anterior por alfa más el complemento del factor de suavizamiento
por el valor real del periodo anterior. Entonces, veamos aquí cómo se realizaría esto. En este caso, el primer pronóstico siempre es el mismo para todos, es decir, 42. Poner aquí. Igual este. Y podemos entonces llevarlo hasta aquí. Podríamos haberlo puesto con un valor constante y lo hubiéramos llevado para todo este lado de acá. Entonces la fórmula me dice lo siguiente. Vamos a hacerla una sola vez para poder copiarla en todo el desarrollo. Voy a subir esto, que veamos la fórmula. Entonces yo tengo que poner, esto es igual a alfa, que sería mi valor de suavizamiento, por el pronóstico del valor anterior. El valor anterior siempre va a estar aquí, el pronóstico anterior, que lo voy a sumar a 1 menos alfa por el pronóstico, por el valor real, perdón, el valor real del periodo anterior. Sería esto, esa sería la fórmula. Pero ¿qué ocurre? Yo necesito que mi factor se mantenga estable en la fila, pero que cambie de columna a columna cuando voy a cambiar de factor de suavizamiento. En este caso, mi alfa va a estar fijo en la fila, pero libre en la columna. Tengo que hacerlo tanto para él como para el complemento. Va a ser fijo en la fila, libre en la columna. Y sé que sería mi valor anterior, va a tener que ser, en este caso sí puede ser, si lo muevo a la derecha, si me muevo hacia abajo, entonces yo tengo que fijar, es en este caso, no, aquí no tengo que fijar nada. Si me muevo al lado tengo D, si me muevo hacia abajo sería entonces el siguiente, así que se queda ese libre. Ese valor se queda libre en este caso, pero el valor del valor real tengo que fijar, en este caso tengo que fijar el valor de la columna y debo dejar libre la fila. Es decir, debo fijar la columna y dejar libre la fila. Vamos a repasar, porque queremos hacer la fórmula bien de una sola vez y poder copiarla. La fórmula es alfa por el valor del pronóstico anterior, este que está aquí. Ese pronóstico anterior va a ser variable según el alfa, pero también va a ser variable según el periodo. Quiere decir que él va a ser libre. Y luego el complemento tiene que ir igual que el alfa. 1 menos su complemento, es decir, yo tengo que el complemento, en este caso que es este, sea fijo en la fila, pero libre en la columna. Por el valor real, en este caso, tengo que fijar la columna, pero tengo que dejar libre la fila. Ya tengo el pronóstico, me da 51 en este caso, y me lo voy a llevar hacia la derecha. Ahora voy a observar si lo hice bien, pongo F2 aquí, que me dice, es el alfa de 3 por el pronóstico anterior, ¿verdad? Se mantiene libre, más 1 menos mi alfa por el valor de mi pronóstico anterior. ¿Ven? Entonces hemos hecho bien esto, nos vamos aquí, verificamos, F2, tengo el valor de alfa por el valor del pronóstico anterior más 1 menos el valor de alfa, que está fijo en la fila, por el pronóstico, el valor real anterior, y vemos que el valor real anterior está en la columna B, se mantiene fija la columna, pero libre la fila. Entonces ya con eso nosotros podemos copiar la fórmula hasta aquí. Si yo quisiera, entonces aquí vamos a bajar los decimales y ya nosotros nada más podemos, nosotros nada más podríamos estimar un periodo, porque ya para los siguientes periodos no tenemos valores reales. Entonces, a menos que lo vayamos interactivamente ajustando con los valores reales y corriendo la fórmula. Entonces, el suavizamiento exponencial trabaja dándole pesos. Entonces tenemos 3 diferentes pesos. Esto, cuando es más cercano a 1,
está dando más peso a los valores más cercanos, o sea, a los valores más cercanos. Y cuando usamos valores entre 1.1 y 0.3 o hasta 0.5, vamos a suponer entre estos dos, estamos pensando que la serie es más estable. Entonces, lo que nosotros vamos a verificar ahora es vamos a ver el gráfico de esto. Aquí no vamos a ver el gráfico de esto. Voy a bajar un poquito. Con estos pronósticos voy a ver aquí. Si nos corremos aquí, vamos a ver, voy a verlo aquí. F2, vamos a ver aquí la fórmula, el valor, para ver si lo hizo bien, de el D3, ¿verdad? Se fija la fila, más D12, que sería el pronóstico anterior, más el complemento del factor de suavizamiento por el valor real. Entonces, cuando vemos, tenemos nuestros valores registrados. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora, este sería el real y este sería el pronóstico. ¿No? Entonces, nosotros podemos hacer esto. Insertamos un gráfico y podemos ver los modelos. Podríamos ver los modelos y estamos viendo que vamos a ver esto un poquito más grande. Yo tengo entonces aquí esto que lo voy a ampliar. El valor YT es mi valor real, aquí tengo este que está aquí, que tiene, y luego tengo el de 0.9, que sería el de acá abajo, que él casi estabilizó la tendencia, pero si verifico el que mejor pronostica, este es el valor real, que mejor pronostica el valor real, sería, a ver, ¿quién está más cercano? Si no lo puedo ver visualmente, pareciera que sería 0.1. Eso lo podríamos, si nos cuesta hacerlo visualmente, lo podemos hacer igual que hicimos acá, la calidad del pronóstico y visualizarlo cuando nos es difícil verlo en forma. Yo entonces aquí tengo esa dificultad para poder entonces analizar. Si yo quisiera filtrar mejor para ver los asuntos, voy a filtrar este y este, que no me vean este y este. Yo puedo ver el que no se me vea, aplico. Yo estoy viendo cómo se verifica el suavizamiento exponencial con un alfa de 0.1. Observemos, quizás así sea más fácil. Veamos el 2. El 2 es este. El punto 3. Miren el punto 3. Y el punto 2 juntos. Podemos aplicar. Entonces yo tengo el rojo es 0.1, pero te voy a poner acá para que se vea mejor. Yo tengo allí, podría ver quiénes están más cercanos. Más cercano parece el rojo, que sería 0.1. En el caso del punto 5, observen el punto 5, pongo aplicar. Punto 5, mire, el punto 5 parece un poco más cercano. ¿Ves? Eso habría que ir viendo a través de la técnica que les expliqué de ver el funcionamiento de lo mismo. Esto también se puede hacer, bueno, aquí vamos a ver todos, aquí en filtro lo hacíamos. Visualmente me cuesta, así que yo preferiría aplicar la técnica de calcular el cuadrado medio del error o el error estándar de la estimación, que vamos a poner suavizamiento exponencial. Suavizamiento exponencial. Se llama suavizamiento, alisamiento exponencial y el valor real. Entonces, veamos ahora cómo yo podría hacer esto a través yo lo voy a hacer aquí para mostrarle. Ustedes lo pueden hacer posteriormente. Voy a colocarme aquí. Y voy a hacerlo para el primero. Ustedes pueden copiarlo abajo y hacerlo abajo. Yo lo voy a hacer aquí para ahorrar tiempo. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a insertar a través de datos, análisis de datos, voy a buscar suavizamiento exponencial
y opera igual. Tengo mi rango de datos, ¿verdad? Mi suavizamiento ahora es de punto 1, voy a ponerle aquí punto 1. Yo voy a verificar, no coloqué rótulos porque empecé desde donde hay valores. Y yo quiero mi salida, la quiero, okay. Le doy a aceptar y ya me genera los valores. Voy a bajarle los decimales. Y aquí yo tendría mis resultados. Si observamos, miren lo que ella hace. Me voy a poner F2 para que observen lo que hace la fórmula. Al complemento, el complemento lo multiplica por el valor real más punto 1, la estimación anterior, que es lo mismo que habíamos hecho hace un ratito. Ahí usted ve la fórmula. Por eso yo utilicé esta fórmula porque esta la usa Excel. Pero hay otras fórmulas para el suavizamiento exponencial. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el suavizamiento exponencial, por ejemplo, para 5, el problema aquí es que yo tendría que hacerlo a 1, y luego que lo hago a 1, tendría que verificar, por ejemplo, si él me calcula inmediatamente después el error típico. Entonces, y me crea el gráfico 1, y yo después tendría que conjugar toda la información en una sola y comparar. La ventaja de hacerlo en la fórmula manual. Pero pues miren que ya lo hizo también en forma rápida. Y yo le voy a decir que esto me lo coloque aquí. Y que aquí en este caso es punto 3. El opera igual, le doy enter y ella me genera los resultados que deben coincidir con los anteriores. Bajo un poquito los decimales. Voy a poner esto en una escala más grande, en un número más grande. Y esto debe coincidir con los resultados que nosotros hicimos hace un rato. Aquí lo importante es que aquí es si usted quiere primero para hacerlo 1 y después colocarlo, o colocarlo en varios sitios y después hace un resumen. Es la única dificultad que tiene este tipo de aplicación, que lo hace de 1 en 1. Entonces, ya nosotros habíamos verificado anteriormente cómo nos había dado. Pero bueno, ya se me... Pero ustedes tienen el procedimiento de cómo debió quedar finalmente el suavizamiento exponencial. Vamos a usar ahora la técnica de análisis de tendencia lineal. Vamos a usar dos formas de hacerlo. No voy a usar la forma manual, esa ya está explicada en las diapositivas, sino que voy a utilizar el método gráfico y el método de análisis de datos. Con el método gráfico lo que hacemos es lo siguiente, señalamos la gráfica, insertamos una gráfica de dispersión como esta y luego vamos a colocar aquí, vamos a poner los ejes el título de los ejes y vamos a agregar la línea de tendencia. La línea de tendencia aquí, voy a mostrarles para que vean, puedo tener lineal, exponencial, logarítmica y le voy a decir que me presente la ecuación de la recta y el r cuadrado. Así se hace. Voy a repetir para aquellos que tienen otros. Nosotros señalamos, insertamos un gráfico de dispersión y los que no tienen versiones avanzadas de Excel, toma una de las, o sea, toma así, que queden señaladas las líneas y con el puntero derecho del mouse busca donde dice agregar línea de tendencia y le sale inmediatamente esto, solo que tenemos que bajar esta barrita que está aquí y poner la ecuación del gráfico y presentar el r cuadrado. Eso es tomando uno de los puntos y poniendo así, toca uno de los puntos, ¿verdad? Te toca uno de los puntos, perdón, aquí. Te toca uno de los puntos, aquí, toca uno de los puntos, pone puntero derecho y le sale agregar línea de tendencia. Y ahí usted le escoge. O se va aquí, a la barrita esta que está aquí, y usted pone línea de tendencia a la X, que están las opciones de Excel, y usted pone más opciones. Ella por defecto toma la lineal y entonces señala
la ecuación y señala el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Luego entonces yo esto lo voy a ampliar y yo tengo la demanda. Vamos a poner aquí, voy a agregarle los títulos a los ejes. Esto es demanda. De demanda pueden ser ingresos, pues, número de clientes, ay, perdón. Aquí está. Y esta es mi R. ¿Qué significa? Tengo la pendiente más el intercepto. Tiene una pendiente positiva, por eso aquí es positivo. Y tengo entonces que colocarle aquí lo que es el eje horizontal. Es decir, aquí estamos con esta. Voy aquí a aceptar el eje horizontal, seleccionar. Mi eje horizontal no me lo acepta. Ah, bueno, porque aquí es así. Aquí debería ir, podríamos cambiarlo. Pero dejémoslo allí porque ese es el eje que te corresponde. Y esto aquí sería el periodo. Y luego tenemos lo siguiente. Si yo quisiera pronosticar, por ejemplo, el año 2018 y el 2019, hay teorías que dicen que nosotros podemos pronosticar, ¿qué número de años podemos pronosticar? Entonces, hay teorías, sí, por ejemplo, aquí yo tengo 8 años, ¿verdad? Entonces yo puedo, 8 entre 2, 4, yo podría pronosticar, siempre se divide entre 2 el número de años, yo podría pronosticar 4 años, pero realmente yo no les recomiendo hacer esto porque mientras más nos alejamos del pronóstico para pronosticar 4 años, más errores podríamos cumplir. O sea que en este caso podemos hacer hasta 2 años, en espacio temporal, y luego entonces yo lo que voy a hacer para que ustedes observen, esto sería 9 y 10, los periodos 9 y 10, y yo quiero estimar la demanda. O sea, al estimar la demanda para esos periodos y los anteriores haríamos lo siguiente. Yo quiero estimar la demanda, pero lo voy a hacer aparte, no lo voy a hacer en el mismo lugar, para que sea, voy a poner demanda estimada. El pronóstico sería a futuro. Voy a poner un concepto que abarca más, que sería la estimación de la demanda, en función de qué, de la ecuación. Yo me voy a llevar la ecuación tal como está aquí, la copio aquí, le pongo igual aquí. Usted la puede escribir igual también, pero yo voy a aprovechar que está ahí mismo y voy a poner periodo 1. Entonces lo que estoy diciendo, que me estime el valor de la demanda en este modelo, con la ecuación. Entonces yo me voy a poner esto aquí. Y luego con eso, para el valor 1, 2, 3, y voy a buscar esta acá. Y yo lo que obtengo es para cada, y voy a bajarle los decimales a un solo decimal. Yo estoy estimando un valor. Entonces, esta es una estimación puntual. También hay estimación por intervalos, pero eso ya es producto de otra clase que requiere mayor complejidad. De unos intervalos de confianza. Entonces, en este caso, yo tengo la estimación para cada uno de ellos y yo tengo que para el año 2018 estimo 74 y 79 pueden ser clientes, o si fuera en millones, 74 millones o 79 millones, eso depende de cómo esté la unidad. Entonces aquí nosotros también podríamos hacer esa estimación. Esta es una forma de hacerla. Yo podría también usar otras fórmulas que tiene aquí el Excel, pero lo voy a ver cuando veamos acá las estimaciones en función de
de dos variables y podemos entonces repetir la acción para seguir con el procedimiento. Entonces con esto yo puedo hacer y me está diciendo que el tiempo, la variable tiempo influye en la demanda en un 98.8%. Tiene una afectación. Vamos a ver cómo se desestacionaliza una serie. Una serie que tenga estos resultados tiene la siguiente forma. Tengo estos datos, este es el mismo que está en el ejemplo. Son ventas trimestrales realizadas en una compañía en los últimos 3 años. Debemos calcular el índice estacional, para lo cual yo voy a crear lo siguiente. Voy a crear una tablita donde yo tenga el año aquí, el año 1, el año 2 y el año 3. ¿Verdad? Después le doy formato y aquí yo tenga los trimestres. Entonces yo me puedo llevar esto de esta forma. Lo hago la primera vez, lo hago así. Para este valor, ¿verdad? Del primer trimestre. Para el segundo año, el primer trimestre. Para el tercer año, el tercer trimestre. Son 4, perdón. Tercer trimestre. Perdón, yo estoy mal. Sí, primer año, primer semestre. Ajá, y este sería este que está aquí. Vamos a ver si lo hice bien. Del primer trimestre, del primer año. El primer trimestre, no, aquí no sería este que está aquí. Que lo tengo que corregir. El primer trimestre del segundo año. Y aquí sería el primer trimestre del tercer año. Es así. Yo me voy a traer el primer trimestre del primer año, el primer trimestre del segundo año y el primer trimestre del tercer año. Ya cuando ya estoy así, yo puedo hacer lo siguiente. Lo puedo copiar hasta acá abajo. Miren, esto me suma 18.702. Esto me suma 18.702. Entonces está bien hecho. Nosotros vamos a cerrar esta plantilla de esta forma. Entonces, ¿qué yo voy a sacar aquí? Pues yo podría sacar la suma y los promedios. Voy a sacar directamente los promedios. Voy a sacar el promedio, que sería sumar y dividir entre 3, pero lo puedo hacer directamente así. Igual, promedio del primer trimestre de los 3 años. ¿Cómo fue el promedio de los segundos trimestres de todos los años, del tercer trimestre de todos los años y del cuarto trimestre de todos los años? Obtenido eso, yo voy a sacar un promedio, pero no sería tomar esto, sino dividirlo en, vamos aquí lo que hacemos es lo siguiente, igual promedio ¿de qué? De todos los trimestres, ¿verdad? En este caso, debería dar lo mismo que el promedio de estos 4. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, esto lo vamos a poner aquí, y vamos con esos promedios, acomodamos la información, voy a sacar el factor estacional. En las diapositivas está el procedimiento para que le quede bien claro a ustedes, esto sería igual a qué. Recuerden que yo les pongo las diapositivas, pero también les pongo una cosa el video y las diapositivas para que quede de material de ayuda. Aquí sería el porcentaje o la proporción que representa cada promedio con respecto a su total, al promedio total. Los promedios por trimestre entre el promedio total, vamos a ponerle más decimales para que se observe. Ponerle más. Y luego yo me voy a llevar esto hasta aquí. Son mis factores estacionales. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a insertar aquí una columna y yo voy a calcular aquí mi Y ajustada. Mi Y ajustada, voy a poner aquí, Y ajustada al factor estacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo traerme y hacer la operación una a una, pero lo voy a hacer aquí directo. Usted tiene el procedimiento en las diapositivas, no está el cálculo, pero aquí lo que tendríamos que hacer nosotros es tomar
el valor, por ejemplo, el valor que corresponde, el valor real, y lo voy a multiplicar por la estacionalidad. O sea, lo multiplicar, no lo voy a dividir. Porque yo voy a dividir porque voy a quitar el efecto de la estacionalidad. Entonces le doy Enter. Y lo voy a hacer hasta aquí. Luego vuelvo y hago lo mismo para el siguiente, que sería esto, entre este que está aquí, que sería el factor estacional 1, ¿verdad? Y lo voy a colocar aquí y lo llevo acá. Entonces, es decir, a cada valor, por ejemplo, este es la demanda del segundo trimestre. Entonces sería la demanda del segundo trimestre por el factor estacional del segundo trimestre que estaría en la fila, estaría en la fila en L7. Este valor es L7. Está diciendo aquí L7. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Estoy dividiendo esto entre L7. Después esto entre L8 y esto entre L9. Aquí tengo que hacer lo mismo. Es igual esto entre su respectivo factor para ese trimestre. Y luego lo llevo hasta aquí, hasta cuarto trimestre. Y aquí hago lo mismo. Este valor entre su respectivo factor estacional y luego me llevo esto hasta el final. Entonces yo tengo aquí, voy a poner esto aquí para tener el mismo formato. Esto que está aquí son mis demandas ajustadas, donde yo he quitado los efectos de la estacionalidad. Entonces lo puedo ver de la siguiente forma. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, voy a graficar esto, inserto una gráfica lineal, y yo estoy viendo que por un lado tengo el factor, aquí, voy a poner aquí, desestacionalización de la demanda. Yo estoy quitando el efecto estacional, desestacionalización de la demanda. Entonces, a través de este método. ¿Para qué se hace esto? Para que si yo tuviese que usar, ya vimos la tendencia lineal, yo tengo una serie que tiene un fuerte componente estacional, en vez de pronosticar la tendencia con los valores reales, pronostico la tendencia con los valores ajustados. Y si voy a estimar el primer trimestre, por ejemplo, del año 4, el valor estimado el resultante con la Y ajustada, debe posteriormente multiplicársele, en este caso, multiplicársele el factor estacional. Multiplicárselo porque le voy a hacer el efecto de la estación y se hace con multiplicación. Cuando quiero quitar el efecto de la estacionalidad, lo que hago es dividir. Entonces yo tengo mis valores reales aquí, son los rojos, perdón, los azules son los reales y el rojo es la serie desestacionalizada, es decir, donde he quitado el factor de la estacionalidad. Aquí tengo un factor estacional, un factor estacional, un factor estacional. Entonces, de esa forma se haría. También podría generar promedio móvil y con el promedio móvil el valor pronosticado, a ese valor pronosticado, entonces yo le voy a multiplicar el factor estacional que le corresponda y así sucesivamente. Aquí tengo un ejemplo donde ya no tengo la variable tiempo, sino que yo quisiera saber, yo quiero pronosticar en este caso, no en el tiempo, sino que quiero pronosticar cuál debería ser el salario de una persona de acuerdo a su nivel de complejidad. En ese sentido, lo que hacemos es ver el cuadro y analizar. Estos dice puntos, que sería la variable independiente, y el salario de la persona Y. Entonces aquí tenemos unos valores ficticios. Entonces pueden estar condicionados si es semanal o quincenal. Entonces lo que vamos a hacer es que
los puntos, hay sistemas de salarios que trabajan con valoración de cargo. Entonces, los cargos tienen puntos. Entonces, una persona que tiene un puntaje de 183 para el cargo que realiza, gana $300 semanales. Entonces, cuando vemos, vamos a hacer el análisis si yo tuviera que guardar equidad interna, es decir, de acuerdo a lo que yo gano, a lo que el modelo salarial de esta empresa, cuánto debería ganar una persona que llega, por ejemplo, a ocupar un nuevo cargo que no existe en el manual de cargo. Creamos el manual y cuando verificamos tenemos un puntaje determinado. Entonces, ese puntaje determinado para ese nuevo cargo podríamos asociarlo a un modelo. Entonces, vamos a trazar el diagrama de dispersión, vamos a ver el coeficiente de correlación y determinación, vamos a determinar el modelo y bueno, evaluar la bondad sería, vamos a ver cómo se podría hacer a través de un componente de Excel. Entonces, yo tendría que aquí, si fuera manual, calcular x al cuadrado, x por y, el promedio de x, el promedio de y, y generar entonces la fórmula para la pendiente, la fórmula para el intercepto, la fórmula para el coeficiente de correlación. Pero eso nosotros no lo podemos salvar usando el diagrama de dispersión, siempre colocando primero la variable independiente y luego la dependiente. Entonces vamos a insertar un diagrama de dispersión para estos datos. Al hacer una línea, vamos a ponerle los ejes para tener claridad de lo que estamos haciendo. En este caso, estos son los puntos que tienen que ver con la complejidad del cargo. Y aquí tenemos el salario semanal en dólares. Entonces, esto sería salario actual Y versus puntos o complejidad. Esos puntos lo determina el sistema de valoración de cargos que tenga la empresa. Entonces, yo voy a insertar, vamos a hacerlo aquí, ponemos un punto, tomamos los puntos, todos deben estar señalados, ponemos puntero derecho, agregar línea de tendencia, y ella nos coloca la lineal por defecto, y vamos a colocar gráfico y coeficiente de determinación. Entonces vamos a subir un poco los decimales aquí, el tamaño de la letra. Vamos a ampliar un poquito también el tamaño del gráfico. Aquí sí lo voy a bajar un poquito esto, no necesito que se esté muy grande la escala de valores. Aquí tampoco. Entonces tenemos nuestro gráfico. Aquí tenemos el gráfico de dispersión, serían los puntos. El modelo de regresión sería este que está aquí. Este sería mi modelo de regresión Y igual. Vamos a colocarlo acá. Sería Y igual, vamos a poner más grande. Este sería el modelo. Voy a poner aquí, el modelo sería este. Y ese modelo realmente se llama Y, que sería salario semanal, y X, que sería puntos. Entonces, la pendiente por los puntos, voy a poner aquí un asterisco de multiplicación, más el intercepto sería de 88. Si yo digo, cuando no tengo puntos, o sea, no he tenido ninguna valoración de cargo, cuando los puntos son iguales a 0, el intercepto es 216. Eso significa que de partida el salario más bajo, aunque una persona no tiene el salario mínimo que se puede dar en esa organización, son de 216,88 centavos semanales. Es decir, aproximadamente $217 para el cargo más bajo. Y la pendiente nos da 52,54, es decir, por cada punto adicional en el manual de cargos a nivel de un puesto de trabajo, el salario incrementa en 53 centavos. Es decir, por cada punto adicional yo tengo
.52, o sea, por cada punto adicional yo tengo 52 centavos adicionales en el salario de la persona que vaya a realizar ese cargo o en ese punto, en esa posición. Entonces, el coeficiente de correlación y determinación estarán dados por, que vamos a suponer, aquí sería este valor. El de determinación, el coeficiente de determinación sería R cuadrado. Y ese cuadrado lo ponemos así. Que va a ser igual, a ver, ahí está. Lo quito, aquí sería cuadrado. Ese sería igual a, vamos a poner aquí, a 0.90, 0.90, 51. Eso quiere significar que en esa empresa los cargos o la política salarial está determinada en un 90% por el trabajo que se realiza, o sea, la complejidad del cargo que se realiza un 90%. Vamos a poner aquí en porcentaje. 90-91%. ¿Qué significa eso? Que el otro 9% restante se debe a otros factores distintos a la complejidad. Imperan otras decisiones. Quiere decir que el modelo salarial de la empresa está ajustado en un 90% a los criterios de mayor trabajo, mayor salario. Y el coeficiente de correlación, que sería el de determinación, sería la raíz cuadrada de este, que sería R. Entonces simplemente le sacamos la raíz cuadrada y nos va a decir la fuerza de asociación en las variables. Entonces aquí nosotros ya tenemos la forma que para evaluar el sistema tendríamos que hacer aquí salario estimado. Tenemos que hacer lo que hicimos hace un rato, calcular todos los salarios estimados. En este caso no lo voy a hacer, ustedes vieron el procedimiento anterior. Después que se calculan todos los salarios estimados, se saca las diferencias al cuadrado, se saca el promedio de esas diferencias, se extrae la raíz cuadrada y tenemos el error de estimación. Esto también lo podríamos hacer de la siguiente forma. Esto es con el método gráfico. Yo puedo, teniendo estas variables unidas, yo puedo, a través de análisis de datos, buscar la opción de regresión. La opción de regresión que está aquí es la regresión lineal, donde me dice cuál es la variable Y. La variable Y son los salarios actuales, que lo puedo agarrar desde su título, y la variable X serían los puntos, que también los puedo agarrar desde su título. Luego yo digo que hay rótulos porque agarré los títulos de cada una de las variables y yo le voy a pedir a él que me dé aquí. Aquí hay unos asuntos que nosotros no hemos visto que son más profundos porque, por ejemplo, cuando usamos modelos lineales se tiene que comprobar unos supuestos. Que la distribución es normal, que los errores se distribuyen normalmente en forma homogénea, pero bueno, eso ya es asunto de cuando hacemos con un volumen grande de datos para pronósticos que tienen que ser y con varias variables y cuando tenemos que hacer análisis econométricos. Entonces aquí vamos a pedirle la salida, en una hoja nueva. Vamos a pedir la curva de regresión ajustada. Yo le voy a pedir, no le voy a pedir los residuos, bueno, voy a pedirle los residuos para entonces poder verificar lo que está ocurriendo aquí con los datos y él me va a generar lo siguiente. Vamos a hacer aquí aceptar. Genera esto.
de la nube de los puntos y la nube ajustada, solo que ya no me las coloca en forma lineal, pero aquí está, es lo mismo. Después yo puedo hacer las líneas. Este es el pronóstico y si usted se da cuenta, nosotros nos dio un coeficiente de determinación bien alto, es decir, bastante explicación de la variable punto sobre la variable salario, porque usted puede ver por simple inspección que los puntos no se alejan mucho uno de otros, están bastante consistentes. Entonces, acá yo tengo aquí voy a ponerlo en porcentaje, como decimos hace un rato, usted tiene por un lado el coeficiente de correlación, que es 95 o 95%, el determinación, que fue el que me lo dio el gráfico, 90.5, y aquí lo mejor de todo es que él me da el error típico de estimación, que hubiera sido el resultado de tomar cada valor con respecto a su pronóstico, luego elevarlo al cuadrado, sumar los cuadrados, dividirlo entre n y después sacarle la raíz cuadrada, así como lo hicimos en el problema inicial. Esto de aquí es un análisis de varianza que me dice que mientras más cercano los valores, mientras mejor ajuste la curva, mi probabilidad de rechazo va a ser muy pequeña. En este caso, este análisis de varianza me da una probabilidad de equivocarme muy pequeña. Entonces tenemos aquí los coeficientes, aquí tengo el coeficiente del intercepto, él no me escribe la función como el gráfico, pero me lo da aquí, la intercepción y la variable x. Entonces yo tendría que escribir que y es igual a ¿qué? A 216.88, más, porque la pendiente es positiva, más 0.525 el valor de x, que es lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior. ¿Es? Nuestro mismo modelo. El mismo modelo, pero hecho a través de análisis de datos. Y usted decide cuál de las técnicas. Voy a poner aquí análisis de datos. ¿Ves? Luego tengo aquí uno similar. Esto lo voy a hacer rápido. Ustedes después lo pueden. Voy a hacerlo con gráfico. Me gusta el sistema gráfico, pero también podemos usar el de análisis de datos. El análisis, y aquí lo tenemos. Aquí lo que observamos es que a medida, este es temperatura y precio. En este modelo lo que estamos viendo es una fábrica de equipos para deportes a la intemperie. Una fábrica, una empresa fabrica equipos de deporte a la intemperie. Entonces los datos muestran el rango de temperaturas en grados Fahrenheit y el precio en dólares de 11 modelos de sleeping bag. Entonces ya estamos viendo que yo digo, el precio va a depender de la temperatura exterior. Entonces, este es X y este es Y. Hacemos lo siguiente. Ponemos etiquetas de edad, pues no, etiquetas no, títulos. Y ponemos aquí que esto es la temperatura. Es la variable independiente, ahí está allí. Pero lo que va a cambiar es el precio del modelo. Porque me imagino que los modelos van a depender de la temperatura a los que se van a exponer. Entonces yo puedo tocar aquí, puntero derecho, ¿verdad? Pero tanto. Aquí puntero derecho, agregar línea de tendencia y luego colocarle que quiero el R cuadrado y la ecuación. Se observa en la pendiente, aquí en este caso la pendiente es negativa. Y tenemos que el coeficiente de terminación es de 80%, es decir, la temperatura esto va a afectar en un 80% el precio del sleeping bag. Entonces tenemos aquí, yo puedo colocar aquí que mi coeficiente de aquí está el diagrama, el coeficiente de terminación, voy a colocarlo aquí, R cuadrado, voy a ponerlo con palabras, el coeficiente
de determinación es igual a 0.8043. Quiere decir que mi coeficiente de correlación va a ser igual a la raíz de esto. Y aquí mi coeficiente de correlación va a ser negativo porque mi pendiente y mi coeficiente de correlación están asociados los signos. Quiere decir que tener una pendiente negativa significa que a medida que aumenta una variable disminuye la otra. La relación es inversa, lineal inversa. Con un coeficiente de correlación del 80 y, vamos a decir, del 90%. Es bastante alta porque ella debe variar entre menos 1 y 1, el coeficiente de correlación. Mientras más se acerca a menos 1 o más se acerca a 1, más fuerte la relación. Si se va por el lado negativo, la relación es inversa. Y si se va por el lado positivo, la relación es directa. Y el coeficiente de determinación nos dice en qué medida afecta o incide la variable independiente a la variable dependiente. En este caso, la variable precio está determinada o está explicada en un 80% a la temperatura del exterior. Entonces nos dice que estimemos cuál será el precio de un sleeping bag si el rango de la temperatura es de 20 grados Fahrenheit. Entonces, si es de 20 grados Fahrenheit, nosotros tomamos la ecuación. Vamos a escribirla mejor. Vamos a tomar esta ecuación. Voy a colocarla aquí para hacerlo para todos los valores. Aquí pongo igual. Y aquí multiplico por el valor de X correspondiente, que sería la temperatura. Y ahora me está preguntando si la temperatura fuera igual a 20. Voy a colocar aquí 20 para hacer la estimación. Y lo que hago es lo siguiente, ya me lo calculo. Para un valor de 20, yo puedo esperar que cueste alrededor de $254. Vamos a dejarlos sin decimales porque aquí la variable inicial, este es la precio estimado. También podríamos hacer una gráfica entre uno y otro para ver las diferencias. Y podríamos calcular el error de estimación, ya lo vimos, tomando cada valor real menos el valor estimado, elevarlo al cuadrado, hacer la suma de los cuadrados y podemos sacar el promedio. Bueno, allí también, como es un solo conjunto de datos y son el mismo número de datos, ya con la suma de cuadrados mayor nos damos cuenta cuál es si estamos bien o mal. ¿Cuándo sabemos si estamos bien o mal? Si nosotros lo vamos a comparar con otra técnica de modelado. Aquí también puede ser que tenemos, hemos visto hasta ahora regresión lineal, pero en la vida no todo es lineal. Entonces, si yo quisiera hacer regresión lineal, yo voy a insertar una nube de dispersión. Entonces, aquí me piden parabólica. Vamos a ver si es parabólica o no. Vamos a ponerle los valores a los títulos de los ejes, donde esto es un sistema salarial, pero también en una empresa. Tengo puntos de salario, pero en este caso no es lineal el modelo de la empresa. Entonces aquí voy a poner puntos. Voy a poner puntos y aquí voy a poner sueldo. Y entonces este es el modelo salarial. Vamos a poner aquí modelo salarial. Entonces, en esta empresa el modelo salarial, nos vamos a colocar aquí. Y voy a explicarle cómo usted podría poner diferentes modelos. Primero tengo que hacer aquí, como hacemos, ¿verdad? Insertamos una línea de tendencia. Y yo le voy a decir, bueno, voy a más opciones. Colócame la lineal con su respectiva representación.
Aquí yo tengo la lineal, voy a ponerla acá. Voy a poner un color, bueno, aquí. Y esta es la lineal. Le podemos poner un color diferente. Vamos a ponerlo rojo. Luego voy a hacer lo mismo. Voy a agregar una línea de tendencia. Puedo poner puntero derecho al mouse o allí donde dice más. Voy a poner. Agrego una línea de tendencia, pero ahora no la quiero lineal, la quiero exponencial. Miren, exponencial. Y yo me voy a ir aquí a agregar la ecuación y la línea de tendencia. Y esa línea, esta que está aquí. Miren, este tiene un 86 de R cuadrado y este tiene un 94 de R cuadrado, tiene un R cuadrado mayor. Y ahora vamos a agregar la ecuación parabólica. La parabólica es la de la ecuación, vamos a ver, vamos aquí, vamos a ver una parabólica, agregar línea de tendencia, pero la parabólica usted no la ve aquí, usted lo pone polinómica de orden 2, porque orden 3 y 4 es de orden 2, y le vamos a pedir también que nos represente el X y el R cuadrado. Y la parabólica que está aquí nos da 97. Tiene un coeficiente de determinación mayor. Y si nosotros observamos la parabólica, vamos a poner otro color. La parabólica tiene, vamos a ponerle un color, a ver, naranja. Naranja. Estamos viendo que ellas se acercan, los datos se acercan más. Esa es una forma de nosotros. Y nosotros podríamos entonces tener los modelos lineal, parabólico y exponencial. Y nos podríamos traer nosotros las fórmulas. Este es el parabólico. Pego y después lo ajustamos. Este es el exponencial. Y este es el lineal. Vamos a ir arreglando cada uno de ellos. Esto sería aquí por X, porque es mi variable independiente. Tengo que poner el valor. Tengo que poner igual primero. Y lo tengo para el lineal, para todos los valores de X. Voy a bajar los decimales. También puedo tener aquí, aquí me dice que es la siguiente forma. Igual, entonces es X cuadrado, así que lo voy a multiplicar, abro paréntesis, por el mismo, para no poner la función potencia. Me puede poner el corchetito, si usted quiere. Aquí no importa que esto parezca, usted continúe por el valor de X más este valor. Entonces tenemos aquí el parabólico. Fíjense que este tiene un errorcito aquí. Entonces, 102, 30. Voy a tener un errorcito aquí. Voy a verificar. Aquí aquí es este mismo. Miren que estima bien bajito el lineal el primer punto. Y este es un poquito más complejo. El valor de E creo que es 2 punto algo. Ahora lo voy a buscar. Voy a poner aquí el valor de, voy a buscar el valor de aquí.
el valor de 270 y algo creo que es, pero no me acuerdo. ¿Ven? Esto es un elevado a la potencia, ¿no? Debe ser este, sí, este. Entonces vamos a poner a la 1. Aquí x elevado a la 1 me da 2.7. Este es el valor, 2.72. No recordaba bien cuál era el. Entonces yo voy a poner aquí por expon igual este valor por el exponente sí, exponente aquí sería este que está aquí. Bueno, aquí no puedo colocarlo, así que voy a ponerlo. Aquí sería 2.72. Entonces aquí voy a poner el corchetito de elevado. Elevado, abro paréntesis, a este valor. Vamos a enseñarle la función, sería 0.37.004 por el valor de E, que es 2.72, puede escribirlo todo también, elevado a la 0.0042 que tiene el modelo por X. Bajamos decimales y tenemos lo siguiente. Y aquí nosotros podríamos entonces calcular para estos valores estimados, podríamos calcular el valor real menos el valor estimado, y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio inicial, donde calculamos la varianza de estimación, el error estándar de estimación, que es el cuadrado medio, y calculamos el cuadrado medio y sacamos el error de estimación sacándole la raíz cuadrada. Hacemos eso y podemos saber cuál es el más exacto. En este caso, por el coeficiente de determinación, me puedo dar cuenta que pareciera el modelo parabólico el que más se ajusta a los datos. Pero eso lo podríamos hacer a través de el ejercicio de comprobación. Entonces, esta es una explicación de que no solamente puede haber un modelo lineal, porque en la vida no todo es lineal. También pueden ser parabólicos, exponenciales. Hoy, en este momento, pues el curso no lo llevaba así, pero hay técnicas estadísticas más profundas donde se ven modelos, modelos lineales y no lineales, que sería un curso global. Y esto lo que voy a hacer yo es que, como yo tengo sus contactos, cuando me toque dar el curso de modelos lineales y no lineales, yo me grabo los cursos y se los envío. También tengo la oportunidad de análisis multivariante ahora en junio, y las grabaciones que le haga a mis estudiantes también se las puedo compartir para que ustedes tengan conocimiento de otras técnicas. Entonces a ustedes les toca hacer los talleres individuales que están aquí. Miren, aquí yo les puse las operaciones para que no lo tuvieran que hacer ustedes. El cálculo del error estándar de estimación, el cuadrado medio. Tienen dos talleres. Un taller para lo que es, esto es
suavizamiento exponencial, un taller para modelo lineal, y esto que son 2 talleres nada más tienen ustedes. Y esto para que ustedes vean cómo se puede calcular cuál es el mejor ajuste teniendo la función que genera el Excel. Hay función lineal, cuadrática. La cuadrática es la parabólica de orden 2. También hay parabólica de orden 3, orden 4. La función potencial, la exponencial y la función. Aquí tengo la exponencial y aquí esta es la potencial. No sé cuál será esta. Bueno, aquí teníamos que ver, esta es la exponencial. Esta debe ser la más son 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Este estaba además, te aparece potencial. Y voy a eliminar aquí. Entonces ustedes tienen aquí 4 modelos y ustedes tienen aquí cómo se calculan las diferencias de cada valor con respecto a su promedio, cómo se calcula la suma de cuadrados, cómo se calcula el cuadrado medio del error y cómo se calcula la desviación estándar de estimación. ¿Ven? Entonces, esto sería nada más para que ustedes lo tengan, para que vean el procedimiento en el evento en que tengan que hacer algún cálculo. Ya vimos que Excel nos da la oportunidad de verificar diferentes formas de cálculo. Bueno, este que yo eliminé, a ver, realmente es la misma función, solo que expresada de diferente forma para que el cálculo sea más amigable. Entonces nosotros aquí tenemos la función exponencial, sus 2 modelos, está acá abajo explicado sus 2 modelos de presentación de acuerdo al sistema que se haga. Entonces nosotros tenemos aquí esto, ya la forma en que ustedes les quede cada ejemplo. Entonces con esto terminamos, nada más tienen 2 ejercicios, por favor realizarlo conjuntamente con todo lo demás para que ustedes puedan desarrollar su taller a plenitud. Entonces, nos vemos, ojalá tengamos la oportunidad de vernos en otros cursos.